Ahora sí. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto esta mañana y vamos a iniciar cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a regalar su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a regalar su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Bien, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, queremos darte gracias por la bondad y la misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, al darnos la vida y la salud, tu protección, Señor, tu cuidado durante estos días, Padre Celestial. Queremos rogarte que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que en casa están atendiendo, Señor, la transmisión del culto esta mañana. Queremos rogarte, Señor, de tu ayuda, tu bendición. Queremos suplicarte que el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, reciba la gloria, la adoración, la alabanza. Estamos convencidos, Señor, que sin ti, la verdad, no podemos hacer absolutamente nada. Pero como, Señor, agradecemos lo bueno, lo misericordioso, Señor, que tú eres cada día con nosotros. Te ruego, Señor, tu bendición a cada familia, Señor, y que tu nombre y que tu poder se manifieste. Sé con los que están enfermos. Sé, mi Señor, mi Dios, en sus cuerpos, fortalece, sana, restablece, protege. Y te ruego, Padre Celestial, que sigas obrando en esta situación. Bendice, Padre Celestial, pues a cada uno de los creyentes que en tu nombre santo han creído. Y Padre Celestial, pues que tu nombre reciba la gloria y la oración. Queremos entregar todo a ti, Señor, confiando en que tú hagas la obra y que trabajes en la mente, el corazón, el espíritu de cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. En Cristo rogamos y agradecemos por todo y nos ponemos en el hueco de tu mano. Amén y amén. Vamos a seguir cantando, hermanos. Vamos a cantar ahora el himno 455. Suenan melodías en mi ser. El Dios del cielo y lugar, el glorioso lo cantaré con gozo y gratitud, porque el Señor
vamos a cantar, hermanos, el himno número 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su luz, invento al hermano, invitante su amor, dejamos un trono de gloria, venido a sacar de la historia. Soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi animal del alma, y en sombras de luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, me ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque eres mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarme por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo me da bendita. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Vamos a cantarnos ahora el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, tanto contemplado cielos, el firmamento, el hace
Muy bien, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos contentos, agradecidos con el Señor nuevamente por la oportunidad que nos da de estar aquí para predicar la palabra de Dios, y a usted de que esté en casa escuchando ahí la transmisión, cantándole al Señor, recordando cuán grande es. Así es que siga adelante, siga orando y aclamando a Dios. Todos los días necesitamos de su gracia. Así es que no se le olvide, vamos a mantenernos en oración, leyendo la palabra de Dios, que esto no sea un asunto en el cual alejemos nuestra mente, nuestro corazón del Dios Todopoderoso. Que nuestro caminar, nuestro vivir, nuestro Dios nos vea fieles, caminando. Bien, pues no se le olvide entonces, pues miren, la verdad estamos aquí recordando que esta semana tenemos el Día del Niño, y hoy ni modo de decir que vamos a tener un Día del Niño virtual, ¿verdad? Así es que, pero pues tenga sus niños ahí en casa el próximo jueves, el próximo domingo, como los tiene ahí, para, ¿verdad?, recordarles acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios dice, acerca de lo valioso que son los niños, acerca de la bendición que son los niños, especialmente cuando están dormidos, ¿verdad? Pero gracias al Señor, gracias a Dios por los niños y cada uno de los hijos, los nietos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Así es que vamos adelante, ¿verdad? Rogando y suplicando que el Señor se manifieste con su poder y su gracia, y que esto pare, que esto termine ahora, ¿verdad? Las cosas se están dando en sentidos opuestos y contrarios. El gobierno dice una cosa, el gobernador dice una cosa, el alcalde dice otra cosa, el presidente dice otra cosa, el de salud dice otra cosa, pero nosotros tenemos que buscar al Señor, buscar que el Señor nos guíe, buscar que el Señor obre con su poder y su gracia, y Él no cambia. Él no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, y pues rogamos que el Señor siga dirigiendo a nuestras autoridades a hacer lo correcto. Ore, por favor, suplique, clame, y que Dios nos ayude. Siga orando, siga rogando al Señor. Y usted está enfermo en casa, pues manténgase ahí. Estamos orando que el Señor fortalezca los cuerpos de los enfermos, ¿verdad? Que no pase a mayores, que no tenga que ir al hospital, que no tenga que estar en los lugares de contaminación. Así es que Dios les bendiga. Dios les bendiga en todo lugar donde están escuchando la transmisión de este servicio. Deseamos que Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Así es que vamos a orar al Señor y rogar que el Señor siga manifestando de su gracia y de ayuda. Padre, en el nombre santo de Jesucristo, seguimos rogando, seguimos suplicando, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, que tú seas con cada familia, en cada hogar. Señor, hay situaciones, hay enfermedades, hay quebrantos, hay dolores. Tú lo sabes todo. Te rogamos, Señor, que tu poder, que tu gracia se manifieste, Señor, en cada hogar donde las dificultades están, y encima de eso, Señor, el pecado y la maldad que nos asedia. Te rogamos, Padre Celestial, que en cada casa, en cada hogar, estemos en la búsqueda, en la súplica constante de rogarte, Señor, que tú te manifiestes y que tú te glorifiques, Señor, buscando tu rostro, Padre Celestial, y que tu presencia, Señor, y tu poder hagan la diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias. Obra pues, Padre Celestial, en quienes están con problemas de enfermedad, sigue manifestándote en tu gracia y tu ayuda, en tu protección en cada uno, mi Señor, mi Dios. Tú lo sabes todo. Confiamos, Señor, en ti y te necesitamos. Sabemos que eres un Dios de todo poder. Sabemos, Padre Celestial, que para ti no hay nada que sea difícil ni nada que sea imposible. Manifiéstate, mi Señor, mi Dios, y sigue orando. Y te rogamos, Padre Celestial, por las personas que están pasando por el problema de la infección del coronavirus, Señor, que tú les saques, Señor, de esa situación y les mantengas en la vida. Obra por el poder del cielo, Señor. Detén el coronavirus, Padre Celestial, aquí en la ciudad, en el estado, en el país, en
los Estados Unidos, en todo el mundo, Señor, por favor. Tú tienes el poder para hacerlo conforme a tu gracia infinita. Confiamos, Señor, en ti y esperamos en tu nombre santo y te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Permite que tu palabra esta tarde, esta mañana y esta tarde sean, Señor, bendición a nuestras vidas espirituales. En nombre de Jesucristo rogamos por estas cosas, hacemos todo. Amén y amén. Enseguida, hermanos, es el tiempo para recoger los diezmos y las ofrendas de este culto. Vamos a cantar todas las promesas del Señor Jesús, pero antes de eso nuevamente oramos con nuestro pastor. Padre Celestial, nuevamente en oración, ahora agradecemos, Señor, lo que has sufrido en cada familia, Padre Celestial, porque, Señor, eres tan bueno y tan misericordioso. Las condiciones están difíciles, las empresas están en media raya, Señor, y algunas están cerrando, pero Padre Celestial, tú eres el Dios del cielo. Tu palabra dice que cuando las situaciones están más difíciles, Señor, entonces es cuando más nuestra confianza debe estar en ti. Tú dices que traigamos los diezmos y las ofrendas al alfolí y que hay alimento en tu casa y que de esa manera tú vas a abrir las ventanas del cielo y vas a derramar bendición hasta que sobreabunde, Señor. Nosotros creemos que es verdad y que, Padre Celestial, toda dádiva y todo perfecto desciende de ti. Por favor, te ruego que sigas supliendo, que sigas proveyendo, Señor, con abundancia. En aquellos casos donde las situaciones en los hogares se está poniendo difícil, se está poniendo más duro cada vez, te ruego, Señor, que tu mano poderosa se manifieste en cada uno de ellos. Confiamos, Señor, en ti, esperamos en tu gracia. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar en tu palabra cada vez más para la gloria de tu nombre. En Cristo rogamos y le hacemos todo. Amén y amén. Vamos a cantar, hermanos, todas las promesas del Señor Jesús. Siempre sus promesas cumpliré.
Bien, vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a ver ahí la primera carta del apóstol San Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Versículos del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice ahí la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oremos. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, queremos rogarte, queremos suplicarte de tu gracia, de tu ayuda, tu poder, Señor, tu bendición. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu nos ayude a meditar en tu bendita palabra, a escucharla con atención, a guardarla en su corazón, y Padre Celestial, a desear andar como tú anduviste. Obra en el poder de tu nombre santo, Señor, manifiéstate y glorifícate, que el nombre de Jesucristo, Señor, reciba la gloria y la adoración. Gracias por amarnos, gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por la oportunidad que tú nos das de ser tus hijos. En nombre de Jesucristo te rogamos, pedimos por estas cosas y hacemos todo. Amén y amén. Bien, esta mañana quiero hablarles acerca de yo le conozco. Yo le conozco. Miren, la Biblia ha sido escrita para todo el mundo. Todas las personas del mundo tenemos acceso hoy en día a la palabra de Dios. Y hay mucha gente que está leyendo la Biblia, sin tener, dicen ellos, ningún grupo religioso, esto y lo otro, ¿verdad? Pero hay tanta gente, pero Dios también es específico en su palabra, cuando en estas porciones Dios habla a sus hijos diciendo, hijitos míos, hijitos míos. Entonces, claro es, Dios está hablando a sus hijos, dice, hijitos míos, y habla, ¿verdad? Como en este caso, y nos dice que Él no quiere que pequemos. Él no quiere que pequemos, ¿verdad? De alguna manera es la idea del Padre Celestial, diciendo que Él no quiere que pequemos como nuestros padres. De alguna manera siempre nos dijeron, no hagas lo malo, no hagas esto, no hagas las cosas que a su parecer eran malas, decían no las hagas. Ahora Dios dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, Así es que es precisamente el asunto. Pero dice, pero si esto sucediera, es decir, si llegaras a pecar, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eso es algo realmente tremendo. Nosotros sabemos, como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. La sentencia por el pecado es la muerte. No hay términos medios en los juicios terrenales. La gente va por alguna falta al buen bando de la policía, a las leyes de la Constitución, a las leyes del país, y les dan ciertas sentencias. Aquí la sentencia por el pecado en la palabra de Dios es tajante. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Por tal motivo, y ¿verdad? Y no podemos decir, ¿verdad? ¿Y qué con los pecados pequeños? ¿Y qué con los pecados chiquitos? ¿Eso no trae muerte? ¿Eso es muertecita nada más? ¿O qué será? ¿Qué será la sentencia? La sentencia sigue siendo la misma, porque delante de Dios el pecado es pecado.
Pero bendito Dios, en su palabra nos dice que tenemos un abogado, pero este abogado, para poder defendernos, tuvo que pagar con su vida, con su humillación en la cruz del Calvario. Por eso dice que tenemos un abogado. El pecado no es cualquier cosa como muchos estamos viendo el pecado. El pecado, la sentencia por el pecado definitiva es muerte. No ha cambiado la palabra de Dios, sigue siendo lo mismo. Pero bendito Dios, este abogado se sacrificó en nuestro lugar. Se sacrificó por todas las personas en este mundo, pero especialmente, ¿verdad? Es nuestro abogado, aquellos que hemos confiado en Él. Y dice la Biblia, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el que se puso en nuestro lugar. Él es el que se puso en nuestro lugar, se ofreció para pagar por nuestros pecados. Así es que ese es precisamente el asunto. Pero meditemos pues en este pasaje. Meditemos en lo que dice. Dice el Señor, estas cosas les escribo. Estas cosas les escribo. Estas instrucciones les estoy dando para que ustedes sepan lo que usted y yo podemos hacer por lo que Dios espera de nosotros. Por lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Estas cosas les escribo para que sepamos qué es lo que el Señor quiere. Él no quiere que pequemos, pero también que sepamos qué podemos esperar de Él. ¿Qué podemos esperar de Él? Estimados hermanos, esa es la razón importante. Cada vez que usted y yo leemos la palabra, nos aplicamos a la lectura de la palabra de Dios, es que estamos leyendo la carta de nuestro Padre Celestial. Estamos leyendo la carta de nuestro Padre Dios. Estamos leyendo las instrucciones de lo que el Señor quiere y nos da para que vivamos en este mundo. Este mundo está lleno de instrucciones. Este mundo está lleno de cosas. Este mundo quiere guiarnos a todos y cada uno de las personas. Cada quien tiene su idea, cada quien tiene su manera. Los gobiernos tienen su idea, tienen su manera. Nos dan instrucciones, quieren que caminemos por ciertos lados, por ciertos asuntos. Pero nosotros deberemos de recordar que lo más importante es saber qué nos escribió el Señor. ¿Qué nos escribió? ¿Qué Él quiere? Nos escribió esta carta, nos escribió este libro de instrucciones precisamente para que usted y yo sepamos qué es lo que Él espera de nosotros y qué nosotros podemos esperar de Él. ¿Qué nosotros podemos esperar de Él? Estas cosas, dice, les escribo. Estas cosas les escribo. Miren, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el capítulo 31, el Señor desde un principio estaba interesado en que nosotros tuviéramos sus escritos, supiéramos qué es lo que Él espera, qué es lo que Él demanda. Allá en Éxodo el capítulo 31 le dio a Moisés los mandamientos. Les dio a Moisés los mandamientos y no solamente se los dio, sino dice la Biblia que los escribió con su dedo. Los escribió con su dedo. Éxodo capítulo 31 dice ahí el versículo 18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dice las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y ahí, ¿verdad? El Señor le dio en esas 2 tablas, le dio los mandamientos escritos a Moisés y los escribió con su propio dedo. Digo, para que sepas, Moisés, qué es lo que te estoy diciendo, cómo te lo estoy diciendo y cómo quiero que se haga y cómo quiero que la gente lo sepa. Y hasta el día de hoy todavía la gente tiene estos mandamientos, ¿verdad? Y algunas personas no entendiendo perfectamente lo que esto significa. Pero el Señor está interesado. Mire qué cosa sería. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios que solamente en su voluntad existen todas las cosas. Pudiera haber no dicho nada. Pudiera no haber dejado ningún escrito. Simplemente decir palabra y tan y que nadie la escribiera. Pero Él siempre tuvo en mente y en corazón de darle a aquellos hombres, a aquellos líderes que escribieran para que quedara para nosotros, para la posteridad y aún para los que vienen después de nosotros. Así es que el Señor mismo escribió con su dedo en aquellas tablas de piedra y dejó grabadas en aquellas tablas
del testimonio, lo que él quería para su pueblo, Pero no solamente eso, hermano, no solamente eso, el Señor fue escribiendo la palabra de nuestro Dios. Nos dice que la palabra del Señor fue escrita por los santos hombres de Dios. Los santos hombres de Dios, dice Primera de Pedro, el capítulo 1, dice los profetas, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no por sí mismos, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, dice, los ángeles. Miren nada más, diga ahí en la segunda de Pedro, que dice la palabra de nuestro Señor, las cosas que el Señor nos ha dejado escritas. Dice Pedro en el capítulo 3, dice versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Así es que, hermanos, todo el tiempo el Señor nos ha dejado su bendita palabra con el fin de que ustedes y yo sepamos estas cosas, dijo el Señor ahí, os he escrito. Miren estas cosas. ¿Qué cosas nos ha escrito? Vean ustedes el capítulo 5 de Primera de Juan. ¿Qué cosas nos ha escrito? Primera de Juan, capítulo 5, dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas, dice, estas cosas les he escrito para que sepan que tienen vida eterna, para que sepan que tienen vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es lo grandioso. Hay tanta gente hoy en día leyendo la Biblia y andan enseñando la Biblia, andan enseñando la palabra de Dios, pero no consideran, no creen en el asunto de la salvación por gracia, no creen en el regalo de Dios que Dios dio para este mundo. Y el Señor dice: mira, es que estas cosas están escritas. Estas cosas están escritas para que sepan que tienen vida eterna, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Ya están escritas y hay gente que sigue sin entender. Hay grupos religiosos enormes y grandes, ¿verdad? Pero no tienen vida eterna, son solamente organizaciones de su propio pensamiento, de su propio entendimiento. No tienen entendimiento de la palabra de Dios, de lo que el Señor dijo. Estas cosas os he escrito, dice la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Ya están escritas aquí. Es exactamente lo que estaban diciendo los profetas, es exactamente lo que estaban diciendo los escritores sagrados, estimados hermanos. Lo que el Señor les dejó para que escribieran, lo que el Señor les dictó para que escribieran, ¿verdad? Para que escribieran como a Moisés, que le escribió con su propio dedo en las tablas del testimonio. Y ahora les dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. Qué glorioso, hermanos, saber que por la gracia de Dios tenemos la vida eterna. Qué glorioso, estimados hermanos, saber que por la gracia de Dios tenemos la certeza de que vamos a la presencia de Dios. Qué glorioso, estimados hermanos, saber que el sacrificio del Señor Jesucristo fue precisamente nuestra propiciación. Murió en nuestro lugar precisamente para pagar nuestros pecados, librarnos de la condenación y darnos la certeza. Y nos lo dejó escrito para que sepan. Nos lo dejó escrito para que sepan. La razón entonces por la cual nosotros buscamos y recomendamos y tratamos de leer la palabra de Dios es para que entendamos, para que sepamos lo que Dios nos ha dicho. Tiene que ser un asunto importante para cada creyente. Tiene que ser un asunto del cual nosotros estemos tan pendientes. Hay muchas cosas, mire, hoy
en esta condición, en esta situación, hay un montón de personas, muchas personas, hablando, predicando, enseñando la palabra de Dios en las redes sociales. Y a muchos les tenemos respeto y qué bueno que lo están haciendo. Pero hay otros, un montón de otros, hablando lo que no es de la palabra de Dios. Hablando lo que no es de la palabra, citando la Biblia, pero citando en la forma errónea, citando de una manera realmente en contra de lo que está escrito. La cuestión entonces importante es que usted entienda y que se mantenga en el libro, lea la palabra de Dios, vaya a la palabra de Dios de primera mano. Lo que tenemos en nuestras manos no son palabras de Dios, es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice, no contiene solamente palabras, la Biblia es la palabra de Dios, y usted tiene de primera mano entonces lo que Dios ha querido escribirnos para usted y para mí. Estas cosas os he escrito para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Pero también hay un asunto más que el Señor quiere que sepamos en estas cosas que escribe. Dice que no peques. Estas cosas escribo para que no peques. Estas cosas escribo para que no peques. Y ya sabemos, hermanos, todos podemos tener la misma disculpa, todos tenemos la misma situación, la misma cuestión, ¿verdad? Somos seres humanos, somos de carne, fallamos, sí es cierto y es verdad y Dios lo sabe. Pero el asunto es que no nos dediquemos al pecado. No nos dediquemos a pecar en lo que ya sabemos que no debemos de hacer. Que no nos dediquemos a hacer las cosas que entendemos no deberemos hacer. Ese es el asunto. Amados, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. No pequen. Pero hay cosas que sabemos y las hacemos a pesar de que ya sabemos que son pecado. Hay cosas que sabemos y aún así insistimos en el pecado. Hay cosas que ya conocemos, que ya hemos leído, que ya hemos visto en las cosas que están escritas, y aún así continuamos en esa actitud de pecado, en esa necedad de nuestra carne, en esa necedad de nuestra maldad, en esa necedad. Y muchas de las veces el problema de eso es que nos justificamos por lo que hacemos. Según nosotros tenemos razón de pecar. Según nosotros tenemos razón. Cuando nos justificamos es porque estamos diciendo: es que yo tengo la razón, yo tengo razón de pecar, yo tengo razón de maldecir, yo tengo razón de hacer esto, yo tengo razón del otro, yo tengo razón de tener malos pensamientos, yo tengo razón de tener malas actitudes, yo tengo la razón de ser grosero, de ser grosera, yo tengo la razón. Es tremenda situación, ¿verdad? Estas cosas os he escrito, dice el Señor, para que no pequéis. Dice, pero si alguno hubiera pecado. Mira, el pensamiento y el corazón de Dios es no pecar. Amén. No pecar. No te esfuerces en el pecado. Ese es precisamente el asunto, que ahora en Cristo Jesús debemos esforzarnos en la gracia de Dios. Qué lástima que como creyentes nos esforcemos en el pecado. Qué lástima que como creyentes busquemos la justificación para pecar. Qué lástima que como creyentes hagamos las cosas que, aunque ya lo hemos leído, ya se nos ha predicado, aún así decimos: pues es que Dios sabe. Pues es que Dios sabe porque es. No, por favor, eso no es ninguna disculpa. Eso al contrario, eso es la vergüenza, porque Dios nos ve y sabe que lo que hacemos tantas veces lo hacemos conscientes de que estamos en el pecado, y por nuestra carne, por nuestra personalidad, porque esa es nuestra justificación, decimos: bueno, es que, ¿verdad? Yo peco porque cargo cosas pesadas, dijo mi buen hermano, ¿verdad? Entonces el asunto está ahí. El Señor lo que quiere es no peques. Le dio a Moisés escrito en aquellas tablas. Nos dice en la palabra de Dios que sepamos que tenemos vida eterna, y ahora nos dice: no peques, no peques. Pero si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué tremenda situación, un abogado disponible, un abogado eficaz, un abogado que no va a ver si puede, no, va a intervenir porque Él puede. Él ya lo hizo, Él ya pagó en la cruz, Él ya pagó nuestros pecados, el abogado Jesucristo. Y qué tremenda situación. Todo el mundo quiere el abogado, ¿cierto? ¿No es cierto?
Todo el mundo clama al abogado, todo el mundo, ay Jesucristo, ay Señor mío, ay, todo el mundo, parece que todo el mundo, nadie quiere, no la mayoría quiere sus escritos, no la mayoría quiere lo que Él le mandó, la mayoría no quiere seguir los conceptos que el Señor dio, pero lo que sí quieren es el abogado, el abogado, dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. Él es quien fue ahí en lugar nuestro. Él es el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es el que cargó en su cuerpo el pecado. Él es el que pagó por usted y por mí. Él es el que, estimados hermanos, miren, dice, es la razón por la que puede intervenir. Es la razón por la que puede ser nuestro abogado. La razón por la que puede mediar. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, Jesucristo. Nada más, no hay nadie más, un solo mediador. Y mire, lo tremendamente glorioso es que el Señor dice, y no solamente por los hijitos, sino dice, termina el versículo 2 diciendo, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Qué tremendo Salvador tenemos, ¿verdad? Eso es lo que Él escribió. Él escribió para nosotros, que nosotros supiéramos esto, y que esto nos diera la fortaleza, la consistencia en nuestras vidas, hermanos. A veces como creyentes somos tan tremendamente injustos con lo que Dios ha hecho con nosotros, tan malagradecidos, tan ingratos y tan malos. Mira, Él lo hizo todo, Él pagó con su cuerpo, Él derramó su sangre, Él pagó con su vida en la cruz del Calvario. Y tantas de las veces, y como le digo, nosotros a veces parece que nos esforzamos más en pecar que en no pecar. Parece que nos esforzamos más en hacer lo malo que en mantenernos lejos del pecado. Parece que queremos quedar mejor con la gente que quedar mejor con Dios, ¿verdad? Parece que queremos hacer lo que ellos hacen, no importa lo que Dios vea en nosotros. Ese es el asunto. Qué tremenda condición la nuestra, ¿verdad? Qué tremenda condición la nuestra. Aquella ilustración del hombre Mahatma Gandhi que llegó allá a la iglesia bautista en aquel lugar, ¿verdad? Y no lo dejaron entrar porque pues obviamente las castas en aquel tiempo eran el orden en que se sentaban los más pudientes, los menos pudientes y los allá pobres al final. Y el señor Gandhi vino y quiso sentarse al frente de la banca y alguien de los sugieres lo agarró y le dijo, señor, usted no puede ir en este lugar no le corresponde, usted tiene que ir a sentarse por allá, ¿verdad? Así es que salió el señor Gandhi y dijo, los cristianos tienen un gran Cristo, lástima de cristianos que tienen Cristo. Ojalá que usted y yo no seamos la lástima de Cristo. Ojalá que usted y yo seamos gente que realmente podamos decir, yo le conozco, ¿verdad? Yo le conozco. Como dice aquí la palabra del Señor, dice, el que dice yo le conozco, debería ser algo importante la gente, la mayoría de la gente en nuestro pueblo y en nuestros alrededores hablan de lo que han escuchado del Señor, de lo que han escuchado de Dios. Ellos dicen, no es que dice fulano, dice perengano, dice sutano, ¿verdad? Pero dice, aquí el asunto es, yo le conozco, que usted y yo le conozcamos. Eso es lo más glorioso, lo más grandioso que pueda pasar en nuestras vidas. Que digas, yo le conozco, que digas, yo le conozco a Él personalmente, y eso precisamente es la grande de la vida. Estamos en este mundo, todos somos iguales. La única diferencia será si usted conoce o no conoce al Señor de gloria. La única diferencia será que el que conozca al Señor va a la presencia de Dios, y el que no conoce al Señor va al infierno por la eternidad. Yo le conozco, y eso precisamente será la diferencia en la vida de cada uno. Yo le conozco. Hay gente que conoce de las cuestiones espaciales, de las naves espaciales, de los aviones, de las cosas del subsuelo, de la minería, de las profundidades de la tierra. Hay gente que conoce toda clase de temas y situaciones, pero no pueden decir con seguridad, yo le conozco. Yo le conozco al Dios de gloria. Yo conozco al Señor. Yo conozco a aquel que es el abogado. Yo conozco a aquel que es el Todopoderoso.
yo le conozco. Pero dice la palabra del Señor, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sabe que muchas de las veces pensamos que ahora que estamos en la casa, pasando más tiempo, más horas en casa, ¿verdad? Más tiempo ahí. Sí, parece que la casa fuera el lugar menos indicado para guardar los mandamientos del Señor. ¿Por qué es la casa? ¿Por qué es nuestra casa? Parece que nuestra casa fuera el lugar menos indicado para guardar los mandamientos de nuestro Dios. ¿Sí? Y ahora el asunto es que es ahí precisamente. Nunca jamás el Señor dijo lo contrario. Es nuestro hogar, nuestra casa, donde debemos dar testimonio de que guardamos sus mandamientos, de que entendemos, porque la Biblia dice que guarda mis mandamientos, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y no podemos decir que afuera sí le amamos, ¿verdad? No podemos tener toda la clase de amabilidad, ¿verdad? Y gentileza con las gentes allá afuera, porque decimos que le conocemos, porque estamos hablando de Cristo, para que la gente vea que yo tengo al Señor Jesucristo, pero en casa no la tenemos. En casa no tenemos la gentileza, no tenemos la bondad, no tenemos la amabilidad. En casa no somos las personas gentiles. Así con la gente hasta fingimos la voz, hasta hablamos con una forma gentil, bondadosa. Pero en la calle, en la casa, entonces ahora estamos en casa. Ahora es el tiempo donde más precisamente debemos de aprender y aprovechar para poder realmente en nuestra casa dar testimonio de que como cristianos amamos a Dios y practicamos los mandamientos del Señor en nuestras vidas. Que no sea el fastidio de estar en casa lo que nos lleve a no guardar los mandamientos del Señor. Que no sea el aburrimiento de que estamos en casa lo que nos lleve a comportarnos de manera insensata y grosera. Que no sea el hecho de que pasamos más tiempo, nos vemos más tiempo las caras, el hecho de que ya me aburriste, ya me tienes, lárgate. No, que no sea ese el asunto. El Señor dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Recuerde usted allá en Egipto cómo era la diferencia entre el pueblo pagano de Egipto y el pueblo de Dios. Dice la Biblia que mientras estaba la oscuridad allá afuera, en la casa de los israelitas había luz. Había luz. Mire, ahorita hay oscuridad afuera. Hay oscuridad, hay peligro, hay temor, hay pues temor del contagio. La gente está, quédate en tu casa, están diciendo, quédate en tu casa. Pero el problema para muchos es que su casa no es ningún refugio. Su casa es mayor problema que la calle. Su casa es la mayor dificultad que lo que hay en la calle. Es más, algunos tienen más temor de estar en su casa que de contagiarse el coronavirus en la calle. ¿La verdad? ¿Es la verdad? ¿Sí? Prefieren estar en las tiendas, prefieren estar en todo lugar, prefieren estar en la calle donde hay multitudes de personas afuera, porque, ¿verdad? Que llegar a la casa. Porque si dicen, no, voy a llegar a la casa y ahí va a estar la tierra. Ahí va a estar la tierra. O ahí va a estar el hombro. Ahí va a estar el hombro. ¿Verdad? No, ya lo aguanté mucho. Ya lo aguanté mucho. O ahí van a estar los monstruos. ¿Verdad? Ahí van a estar los mostrillos. No los aguantamos. No, dice la palabra del Señor, yo lo conozco, guarda sus mandamientos. Si le conoces y guardas sus mandamientos, estás diciendo amas a Dios. Y no podemos decir que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo más cercano es la esposa, el esposo, los hijos. Amén. Y le digo, y ahora con este asunto de quédate en casa, la pelea de toda la vida, es precisamente el poder estar, el poder resistir, el poder aplicar
lo que sabemos de la palabra de Dios en la casa. En la casa, ¿verdad? Yo le conozco, ama, yo le conozco y porque le conozco guardo sus mandamientos. Yo le conozco y lo amo porque lo conozco. Mire, la verdad es que hay gente que no ama a Dios porque no le conoce, y a veces dicen que aman a Dios pero no le conocen, no saben realmente lo que Dios puede hacer. Pero otra cosa, yo le conozco y honro a padre y madre. Yo le conozco y honro a mi padre y a mi madre. Qué tremenda situación, porque si tú dices que le conoces pero menosprecias a papá, menosprecias a mamá, eres grosero, eres grosera, pisoteas, hablas, lastimas, entonces realmente no le conoces. Pero ahí le va otra cosa. Cuando yo digo yo le conozco, usted joven que dice que usted conoce al Señor, pero anda en una relación de noviazgo igual que la gente de este mundo, anda buscando a ver dónde mete la mano, anda buscando a ver qué agarra, anda buscando a ver si en dónde se pega como si fuera un tábano, anda buscando la manera ¿verdad? Anda buscando esta clase de cosas en la calle, usted no le conoce, porque si usted conociera al Señor sabría que el cuerpo de ella y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. El cuerpo, el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted dice yo le conozco, entonces usted va a respetar a la chamaca, usted va a respetar al chamaco, usted no le va a estar insistiendo al chamaco, ándale, vamos, ándale, llévame, ándale, ¿verdad? No se va a estar insistiendo ahí porque ahora hay tantas chamacas tan, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ofrecidas o arrastradas. Pero por ahí va, ¿verdad? Si usted es una creyente, un cristiano, un joven creyente, un joven cristiano y está buscando al Señor Dios Todopoderoso, usted dice yo le conozco, entonces usted va a ser alguien que realmente respeta, porque ha escuchado, ha leído lo que dice la palabra de Dios cuando dice, como ya le dije, el templo, el cuerpo de cada uno es el templo del Espíritu Santo de Dios. El templo del Espíritu Santo de Dios. Yo le conozco, ¿verdad? Siéntate, Josías. Yo le conozco. Así es que ese es el asunto. Yo le conozco y usted y yo le conocemos, entonces tenemos que comportarnos conforme a lo que está escrito. Estoy haciendo famoso, ¿no? Pero otra cosa, cuando decimos que le conocemos, también necesitamos recordar que Dios escribió acerca del matrimonio. También necesitamos, cuando decimos yo le conozco, necesitamos recordar que acerca del matrimonio también el Señor Jesucristo escribió. Y escribió muy claramente. A los varones nos dijo que necesitamos tratar a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo escribió. Yo le conozco, y si tú le conoces, entonces sabes que eso escribió acerca del matrimonio. Yo le conozco, entonces dice la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Como hay tremenda gente, ¿verdad? Tremenda gente que hasta aprovecha ese tipo de situaciones, ¿verdad? Tremendos varones que andan aprovechando la situación para andar rebuznando detrás de otras mujeres. Mujeres que andan rebuznando detrás de otros hombres, ¿verdad? Qué tremenda situación. Yo le conozco, dice, el matrimonio sea en todos honroso y el lecho sin mancilla, pero dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo le conozco y por tal motivo como varón debes de seguir el que haya esposa, dice la Biblia, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Así es que la cuestión es que maridos, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Hay tantos varones hoy que están esperando que sea la mujer quien les saque adelante, que sea la mujer la que dé la cara, que sea la mujer la que se enfrente a los problemas, que sea la mujer la que resuelva las situaciones
¿verdad? De todo tipo, de todo índole, problemas morales, situaciones, cuestiones económicas y esto y lo otro, ¿verdad? ¿Qué clase de hombre? ¿Qué clase de hombre es ese hombre? ¿Verdad? ¿Qué clase de hombre? Yo le conozco. Y cuando yo le conozco, entonces yo sé lo que él escribió, yo sé lo que él mandó, yo sé lo que él ha dicho, yo sé lo que él ha dicho. Entonces, cuando digo yo le conozco, yo sé estas cosas, ¿verdad? Pero que también aquellas mujeres que dicen que yo conozco al Señor y en su matrimonio no respetan a su esposo, no respetan a su marido. Dice la Biblia, mujeres, obedeced a vuestros maridos como al Señor, ¿verdad? Y quisiéramos que eso cambiara. Hoy todo el mundo está queriendo cambiar. Hoy todo el mundo está queriendo levantar a la mujer encima del varón, ¿verdad? Hoy la mujer tiene la razón. Hoy la mujer, ¿verdad? ¿Qué es la mujer la que tiene que poner el orden en casa? ¿Qué es la mujer la que tiene que guiar todas las cosas? Porque es bien inteligente, porque es bien sabia y esto y lo otro. Sí, sí. Pero no se le olvide, mi hermana, que Dios le dio a su marido como ayuda idónea. Como ayuda idónea. Ese es el asunto, ese es el propósito, esa es la cuestión, eso es lo que Dios estableció. Cuando yo digo, yo le conozco, yo sé lo que Él dice, yo sé lo que Él dice, ¿verdad? Trata a tu mujer como vaso más frágil. No seas, ¿verdad?, ingrato. Trátala como vaso más frágil. Pero también, hermana, recuerde lo que el Señor dice. Si usted dice que yo le conozco, entonces usted tiene que recordar que la Biblia dice, obedezca a su marido, sujétese a él como al Señor, como al Señor. Así es que, mi hermano, yo le conozco, ¿verdad? Yo le conozco y eso es importante, eso es importante. Muy bien, déjenme seguir porque ya estoy viendo el reloj aquí amenazando. Pero mire, otra cosa. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan capítulo 2, el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora viene la parte negativa, dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Es un mentiroso. Si hay algo que daña a este mundo, escúcheme, si hay algo que daña a este mundo es precisamente los creyentes mentirosos. Los creyentes mentirosos. Porque dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El tal es mentiroso. Y hay tanta gente, ¿verdad? Que en un grupo de personas son muy creyentes. Pero en otro grupo de personas, en otro grupo de amistades, ya no son tan creyentes, ¿verdad? Ya no son tan creyentes. Oye, pero no eres tú el que va a la iglesia, que eres cristiano, que no dices que la Biblia. Sí, pero eso allá en la iglesia, en la casa, eso allá. Aquí es diferente. Aquí yo estoy en otro rollo. Aquí estoy con los cuates, aquí estoy cotorreando, aquí estoy con mis amigos, aquí estoy en el trabajo, aquí esto y lo otro. La verdad es que dice mentiroso. No guarda los mandamientos. Mentiroso. Y los mentirosos, los que dice la Biblia y la verdad no está en él, son los que hacen tanto daño a este mundo, porque no dejan a la gente creer, no dejan que la gente pueda ver honestidad y genuinidad en la vida de los creyentes. No dejan, ¿verdad? De repente todo el mundo tiene algo que decir en contra de algún cristiano, en contra de algún creyente. Hay creyentes que toman la posición, ¿verdad?, de los hijos del diablo para precisamente estar acusando, a veces con sentido y a veces sin razón, ¿verdad? Yo le conozco. Mire, la verdad es que si usted le conoce y yo le conocemos, necesitamos esforzarnos por guardar sus mandamientos. Necesitamos esforzarnos por caminar en esa vida de fe. Necesitamos caminar en ser genuinos. Necesitamos cuidar que la gente allá afuera entienda que no estamos echando mentiras, que no estamos mintiendo, que no estamos echando mentiras con nuestras vidas, con nuestro andar, con nuestro buscarle al Señor, ¿verdad? Dice, y la verdad no es en él. Pero dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra. Y estimados, hemos insistido y estaremos insistiendo en la palabra,
en la palabra. El que guarda la palabra. No podemos guardar la palabra si no la leemos. No importa que tú me digas que ya te la sabes, que ya años atrás la leíste muchas veces. No importa. No importa. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es agua de vida. Y se requiere que esa agua de vida esté corriendo para limpiar con sus chorros, limpiar el pecado y la maldad que se acumula en nosotros. Se acumula. Y verdaderamente sí se acumula. No importa que tú digas, yo ya conozco la Biblia, ya la he leído muchas veces, ya la leí antes la leí muchas veces, ahora no es cierto. No es cierto. Necesitamos el agua de vida todos los días, de la misma manera que necesitamos agua para beber. Para beber. De la misma manera necesitamos palabra de Dios. Pero el que guarda su palabra, el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una cosa y otra van pegadas. No podemos guardar sus mandamientos si no guardamos su palabra. Y no podemos guardar su palabra si no la leemos, si no nos aplicamos a leer la palabra de Dios diariamente. Dice la Biblia, porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Sabe que una de las tremendas fallas en la vida, en nuestra vida como creyentes, es precisamente el que tenemos altibajos con la palabra de Dios. Dice, el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es la razón. La razón, tenemos altibajos con la palabra de Dios, tenemos altibajos en esta situación, entonces no se perfecciona el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él, dice la Biblia. Por eso sabemos que andamos en Él. Esa es la razón. La razón entonces es que tenemos que seguir sus pisadas. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Ahí en 2 de Juan, el capítulo 4. Segunda de Juan 4, perdón, para el capítulo 4. Segunda de Juan 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Miren nada más, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Nos da gusto que cada semana que le llevamos la lección, ¿verdad? Hay gente que nos dice, pastor, estamos atentos, o hermano, estamos atentos a las publicaciones, ¿verdad? Estamos contestando las lecciones, aquí está la respuesta, aquí está lo que estamos haciendo, ¿verdad? Fulano y perengano se junta aquí para escuchar lo que se predica. Y hermano, eso es verdaderamente importante. Juan dice la palabra de Dios que se regocijaba porque había hallado algunos de los hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es decir, escuchar palabra de Dios, leer palabra de Dios, orar al Señor, es el mandamiento del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y nos regocijamos cuando hay gente que está obedeciendo a pesar de la situación, a pesar de la pandemia, a pesar de que no se puede salir de casa. En casa están atendiendo el mandamiento, dice el Señor, y los que guardan mis mandamientos son los que me aman, ¿verdad? Igualmente en la tercera de Juan y el versículo 3 dice, el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo respondes con la verdad, de cómo dices de la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso verdaderamente es importante. El Señor nos mandó que sigamos sus pisadas, que sigamos su caminar. Dice ahí 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Dice 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así es que ese es el asunto, ¿verdad? Andar como Él anduvo, siguiendo sus pisadas, siguiendo lo que el Señor Jesucristo nos enseña, nos muestra en su palabra. Estas cosas, dice, les he escrito, ¿verdad? Para que tú digas y para que yo pueda decir, yo le conozco, y para que podamos seguir en sus pisadas, para que podamos seguir en sus pisadas. Ahí en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, en el Salmo 86, libro de los Salmos, Salmo 86, dice la palabra de nuestro Señor ahí, Salmo 86, dice el versículo 11: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del sol. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, para que tema tu nombre. Oh, mi estimado hermano, yo le conozco. Usted, cuando yo digo yo le conozco, hay una tremenda responsabilidad sobre mí. Cuando usted dice usted le conoce, hay una tremenda responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. En tu palabra nos dejaste escrito para que te conociéramos. Las cosas grandiosas que dejaste ahí para que te conociéramos, Señor. Supiéramos que tú eres, supiéramos cómo tú eres, supiéramos cómo tú respondes, supiéramos cómo tú tratas, Señor, a cada uno conforme a su condición, conforme a su fe. Padre Celestial, yo te ruego en el poderoso nombre de Jesucristo que tú nos ayudes. Decir que te conocemos es una tremenda responsabilidad en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros, Padre Celestial, tiene escrito en la palabra lo que tú dices que debemos hacer, lo que tú dices que debemos esperar. Obra con tu poder, tu gracia, Señor. Ciertamente hay cosas que necesitamos reconsiderar en nuestras vidas. Hay cosas que necesitamos corregir. Hay cosas que necesitamos adecuar. Hay cosas que necesitamos seguir tal cual están escritas en tu palabra. Ruego, Padre Celestial, que obres con tu poder y tu gracia bajo esa convicción de tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de mis oyentes. Estimado hermano, usted ha escuchado, usted le conoce realmente. Mire, es tiempo de que usted doble su rodilla, hable con Dios. Ahí en su casa, le insisto, haga un altar al Dios Todopoderoso, y ruegue, suplique: Señor, es cierto, yo digo que te conozco, pero realmente muchas veces peco a propósito. Muchas veces hago cosas que no debería hacer un hijo tuyo. Muchas veces, Señor, me ando esforzando en las cosas que no valen la pena. Y en las cosas que valen la pena ni siquiera tomo el mínimo esfuerzo. Señor, ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón, para guardar tus mandamientos, para ponerlos por obra, para seguir en tus caminos, para seguir tus pisadas. Bendice, Señor, te ruego a cada uno que está en sus rodillas, clamando y rogando y pidiendo que tu poder y tu gracia se manifiesten. Ayúdanos, te necesitamos. Señor, como dice el salmista, enséñame, Señor, afirma mi corazón para caminar en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesucristo, te suplicamos, te rogamos por estas cosas y lo hacemos todo. Amén y amén. Vamos a terminar, hermanos, nuestro culto esta mañana. Vamos a cantar Soy feliz porque Cristo me salva. Soy
Vamos a orar, hermanos, y estaremos terminando esto. Amado Padre Celestial, te queremos suplicar nuevamente tu bendición. Te ruego que por favor tu palabra esté haciendo eco en nuestros corazones, Padre Celestial, y ayúdanos a dar testimonio, Padre Celestial, de que te conocemos. Señor, ahora las circunstancias, las situaciones como están viviendo estos días, Padre Celestial, en la casa, quien sale a trabajar, Señor, de donde quiera que nos paremos, podamos dar testimonio, Señor, de que te conocemos. Te ruego que por favor, pues tu bendición esté en cada hogar de cada hermano, Señor. Te ruego que por favor tu presencia nos siga acompañando y asistiendo como ha sido hasta el día de hoy, porque todo te lo suplico y agradezco en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.